No sé si tengo sucios los anteojos o está hay poca luz. Pero bueno, espero que igual hayan podido seguir la lectura. Bueno, esas son algunas de las cosas. Como ven, el tema me cuesta bastante porque me pasan esas cosas. Por un lado, bueno, lo hablamos bastante con otras amigas, escritoras y feministas, que por un lado decimos, bueno, está buenísimo que esté el espacio para hablar de feminismo, para hablar del feminismo desde la escritura o desde la lectura o desde la literatura, y al mismo tiempo nos hincha un poco que solamente nos llamen para hablar del feminismo como si fuera una cosa, bueno, como está de moda, como si estuviera de moda, como si hay que hacer, digamos, que no nos llamen para hablar de otras cosas. Igual cuando me invitó Rafael hace como un año, así que en ese momento todavía no estaba tan, no tenía tantos disturbios con el tema, y me vino bien tener que venir y bueno, y hablar de esto, no haberlo cambiado en el medio, no haberle pedido para cambiar de tema en el medio, porque la verdad es que también me hizo pensar en estas cosas y me hizo pensar básicamente en bueno, en esto que creo que es lo que de repente estamos descubriendo la mayoría de quienes somos lectores, que es que nos hemos pasado la vida leyendo escritores varones y que hay toda una literatura escrita por mujeres que ha pasado desapercibida, que recién ahora se está reeditando, redescubriendo. La misma Sara Gallardo, que de verdad en su época era una escritora muy leída, después mágicamente desapareció y bueno, hace poco se están reeditando sus obras y es una escritora enorme y súper valiosa, que además tiene un montón de ingredientes, porque además es una escritora de la clase alta, o sea, su abuelo era Ángel Gallardo, bueno, creo que era nieta de los Mitre, tiene toda una raigambre también patricia muy fuerte. Estamos más acostumbrados a los escritores y a las escritoras que salen de las clases medias o de las clases medias, bajas. Entonces Sara Gallardo es una mujer que también causa esas contradicciones. La lees en sus textos y decís, ¿por qué esta mujer a los 25 años, siendo tan joven, elige contar de la vida de campo que ella conoce tan bien bueno, como estanciera, digamos, como nieta e hija de estancieros, pero decide contar el lado B y decide contar la vida de los peones? Bueno, es una escritora muy interesante. Después también se ha publicado hace poco, ella escribía columnas en la revista Contorno, que era una revista así culta, pero bastante femenina, digamos, bueno, como tenía un público de mujeres, y escribe unas columnas también súper interesantes sobre un montón de cosas que no tienen que ver con lo que las revistas femeninas publicaban en ese tiempo. Y bueno, y tantas otras que hay por descubrir, ¿no? En nuestra literatura, digamos, literatura argentina. Bien, yo mientras leías me preguntaba lo que nosotros nos preguntábamos, si realmente existe o no existe al fin y al cabo una perspectiva feminista, o si lo que ahora se llama comúnmente literatura feminista es solamente para diferenciarla, como bien decías, de la literatura en general. Es como, porque en realidad uno se piensa también, nunca se dijo la literatura patriarcal, no es que está dividida en géneros. La otra vez veía un posteo de Facebook, hablando de posteo, de Cecilia González, que es periodista, que decía que para ella no sé quiénes eran las mejores escritoras, y que claro, que le preguntaban, y bueno, ¿y los escritores? Y ella no, dice, son las mejores escritoras de la literatura nacional, y cuando sigue escritora es como que vos decís, bueno, ¿y los hombres quiénes son? Como que todavía hay un cierto recelo. Entonces la pregunta, a mí, una de las inquietudes que me late es, ¿por qué hay cierto temor a feminismo, y también en la literatura tomado como algo como un pedestal? Me explico, por ejemplo, en el sentido que el otro día veía escritores horrorizados por la posibilidad de un lenguaje inclusivo en la literatura. Sobre todo eso, ¿por qué el temor, crees vos? Bueno, yo creo que básicamente porque se están moviendo las estructuras, ¿no? Digo, había una cosa establecida que es
eso, cuando decimos los mejores escritores de la literatura argentina, puede entrar alguna mujer, pero en general, digo, nos estamos refiriendo a los hombres y nadie pone en tela de juicio ese genérico masculino. El canon, no sé si pensamos en la Facultad de Letras de la UBA, por hablar de una, supongo que en la de Rosario pasará lo mismo, digo, por hablar de universidades importantes, formadoras de críticos y de lectores, el canon está mayormente conformado por escritores varones. Y bueno, y cuando esas estructuras empiezan a tambalear, se empiezan a poner en jaque, se empiezan a cuestionar, obviamente mucha gente sale a defenderlas. Pasa lo mismo hoy cuando venía para acá, veníamos escuchando la radio y no sé, bueno, no sé quién era el periodista del estilo Babi Echecopar, no era Babi Echecopar, pero más o menos de esa escuela, y venía indignado con el lenguaje inclusivo y con la manera en que eso destruye el lenguaje, y bueno, las cosas que hemos escuchado los últimos días acerca de si se usa o no lenguaje inclusivo. Cuando hay algo que es tan obvio, digo, que es que el lenguaje no es algo que está cristalizado, sino que justamente la lengua cambia todo el tiempo, es susceptible de cambio, de modificación, y eso ocurre todo el tiempo. Digo, si no estaríamos, seguiríamos escribiendo y hablando como la carta que yo leí de Isabel de Guevara o las cartas que escribía Mariquita Sánchez de Thompson. Algo que es tan obvio hasta para cualquier periodista obtuso y corto. Digo, estaba diciendo eso, el tipo decía, bueno, así se deforma la lengua, no podemos permitir que se deforme de esta manera. En realidad, bueno, el lenguaje justamente está para ser deformado y está... Yo no sé si, la verdad es que a mí me cuesta mucho usar el lenguaje con el neutro con veo como los adolescentes y las adolescentes lo tienen muy incorporado y lo usan con mucha agilidad y muy bien, y me parece genial. A mí me cuesta, bueno, porque soy más grande, pero también es una cuestión de acostumbrarse a escucharlo y acostumbrarse a usarlo. Quiero decir, no me imagino ahora escribiendo una novela utilizando el lenguaje inclusivo. Quizá como un experimento, quizá si uno de los algún personaje lo pide o el mundo de la novela lo pide, lo haría, ¿no? No me parece hacerlo como un gesto o sea, basta de gestos vacíos, ¿no? Entonces, a lo que yo por ahí quisiera explicarme un poco mejor cuando digo no me interesa escribir una literatura feminista ad hoc, quiero decir, no me interesa por sentarme frente a la página con el peso o con la obligación de que la próxima novela que yo escriba tenga que dejar claro que soy feminista, digamos. Y me parece, porque a veces leo cosas así, ¿no? Leo como una intención, y cuando se nota mucho la intención, entonces, bueno, no importa si estás hablando de feminismo, o de qué, de violencia de género, o de la justicia, no sé, no importa, se nota, o sea, cuando algo está hecho para cumplir con, no sé, con determinados requerimientos o con lo que se supone que el público espera o que los lectores esperan de las escritoras mujeres, en este caso, digo que todas seamos feministas o que todas dejemos traslucir nuestro feminismo en nuestros textos, eso la verdad que se nota rápidamente. Entonces no me interesa ponerme en ese lugar. También yo pensaba cuando salió mi primera novela, El viento cae raza, yo era una escritora absolutamente desconocida, no tenía una vida pública como puedo tener hoy, una militancia en temas de violencia de género, de la legalización del aborto, y era una novela escrita por una mujer que refería a un mundo de hombres. Digo, los protagonistas de esa novela son hombres, hay una sola mujer que es una chica adolescente, y las otras dos mujeres que se nombran en la novela, que son las madres de los chicos adolescentes, de la chica y de un personaje varón también adolescente, no están en el caso de la madre de Leni, porque su marido la abandonó en un pueblo y se llevó a la hija chica cuando era chiquita.
Y en el caso de la otra madre, porque lo dejó al chico, cuando era un niño también, al cuidado de su padre biológico, a quien el nene no conocía, para irse a buscar trabajo a una ciudad más grande. Entonces, en algunas notas que me hicieron en ese momento, en algunas entrevistas, como llamaba la atención, o la pregunta era, ¿por qué una mujer escribe una novela donde está dejando mal parada a dos mujeres porque abandonan a sus hijos? Entonces, primero había un prejuicio, el de pensar que todas las madres están felices de la vida de ser madres, o sea, no se planteaban la posibilidad de una maternidad no deseada, por ejemplo, que no es el caso de la novela, pero digo que podría ser una posibilidad. Entonces se toma con mucha naturalidad que un hombre pueda abandonar a sus hijos o no hacerse cargo de sus hijos, pero guay si una mujer quiere hacer lo mismo, pretende hacer lo mismo. Y por otro lado, tampoco estaban entendiendo muy bien en realidad, si íbamos al fondo de la cuestión, las razones por las que esas madres estaban separadas de sus hijos eran razones muy profundas y muy comprensibles, ¿no? Una no tenía para darle de comer, la otra fue dejada, abandonada y no tenía la posibilidad de reencontrarse con su hija. Pero bueno, me hacían ese tipo de preguntas, como casi haciendo una lectura desde un lugar donde a mí me ponía casi en un lugar machista, de escribir una novela con protagonistas varones, donde las mujeres estaban absolutamente relegadas. Hoy es una lectura que, digo lamentablemente porque está bueno que tenga esas otras posibilidades cualquier libro, pero es una lectura que probablemente nadie, por lo menos en Argentina, haría de un libro mío, porque es como que ya antecede mi persona, mi vida personal y pública, digamos, antecede a los libros. Entonces, necesariamente mis novelas van a ser leídas siempre desde una perspectiva feminista, lo cual también es sesgar un poco el texto, ¿no? Igual no sé a qué iba esto, ya me fui un poco por las ramas. Esto de que, bueno... Con ladrilleros no te habían preguntado lo mismo. Y con ladrilleros, ya no, porque... Pero sí, todavía había una cosa de por qué escribir por qué los protagonistas eran los hombres, o sea, por qué una mujer no escribía libros donde sus novelas fueran protagonizadas por mujeres. Pero bueno, como el ladrillero ya, también toca un tema que tiene más que ver con la sexualidad no permitida, con los prejuicios hacia la homosexualidad y demás. Bueno, ya no podían. Pero por ejemplo, hace un tiempo también, a raíz de por un cuento mío, también alguien una lectora que estaba en el público, también me dijo, bueno, hay un cuento tuyo donde hay un personaje que le quiere quemar la casa a la novia porque estaba celoso y en el relato se lo justifica, o sea, dice, bueno, en realidad no era malo, solo estaba muy celoso o algo así. Y tratar de explicar que en el universo del relato eso era posible. En el universo de la vida real también es posible, porque si no, no tendríamos todos los femicidios que tenemos cada 28 horas o cada 30 horas. Pero, también es confundir un poco la escritora con el narrador, ¿no? Pero bueno, también había como... cada tanto aparecen ese tipo de lecturas, que un poco, llevan el relato para el lado... Está bien, porque cada uno lee lo que quiere pero digo que me pasa un poco eso, que creo que sería muy difícil que un texto mío hoy día fuera leído sin tener en cuenta mi activismo, ¿no?